Complementos no verbales. El mundo de los complementos es más amplio de lo que nos enseñaban en el colegio. Por lo general, allí nos hablaban de los complementos verbales. Complemento directo, indirecto, circunstancial, etc. Es verdad que los complementos, los más típicos, son los que dependen de un verbo. No obstante, hay otras clases de palabras que comparten la capacidad de ligar complementos. Esta es una propiedad que depende del significado de las palabras. Si el significado de una palabra implica una relación con otros elementos, esa palabra poseerá la capacidad de rodearse de complementos. Esto se aprecia claramente en el caso de los sustantivos. Voy a diferenciar dos tipos de sustantivos a este respecto. Algunos poseen un significado que está completo en sí y de por sí. Por ejemplo, el sustantivo piedra no necesita relacionarse con ningún otro elemento para adquirir un significado completo. Por tanto, piedra no va a tomar ningún complemento. Lo mismo les va a ocurrir a otros muchos sustantivos como aire, bocadillo, mosca, etc. Piensa que la palabra complemento es familia de completar. Los complementos son elementos adicionales que son necesarios para completar el significado de una palabra. Si ese significado está completo desde el principio, no hay necesidad de añadidos. En cambio, otros sustantivos sí que necesitan rodearse de elementos adicionales para completar su significado. Eso se nota claramente en el caso de los sustantivos que proceden de un verbo. Por ejemplo, a partir del verbo morir, llegamos al sustantivo muerte. El acto de morir no se puede entender de forma absoluta. Siempre implica como mínimo a alguien que muere. Por eso yo puedo decir esto, lo que tienes en el ejemplo 92. Julio César murió. Julio César es necesario ahí para que esté completo el sentido de murió. Julio César en realidad no es un complemento, es el sujeto. Pero eso me preocupa menos, en este momento. Los sustantivos verbales heredan los complementos del verbo correspondiente y eso explica que sea posible la construcción que tienes en el ejemplo 93, la muerte de Julio César. Aquí Julio César es complemento de muerte. Por su parte, la preposición de sirve de enlace. Vamos a seguir tirando del hilito. El verbo morir admite como complemento la causa de esa muerte. Es lo que tienes en 94. Julio César murió por apuñalamiento. Y el sustantivo muerte va a heredar también ese complemento. Lo tienes en 95, la muerte de Julio César por apuñalamiento. Lo que me interesa ahora es que sepas que el verbo no es la única clase de palabras que cuenta con la capacidad de ligar complementos. Esto también va a ocurrir con algunos sustantivos, algunos adjetivos, ciertos adverbios e incluso a veces con las preposiciones. La existencia de estos complementos tiene consecuencias para la puntuación. De entre todos los tipos de complementos no verbales que existen, la ortografía de la lengua española señala explícitamente dos que necesitan coma cuando aparecen antepuestos. El primero tiene que ver con las construcciones partitivas. El adjetivo partitivo es familia de parte y de partir. Estas construcciones se denominan así porque se refieren a una parte de algo. Ese algo puede ser un objeto o un conjunto de objetos. Imagínate que estamos tú y yo en una tienda en la que vemos un delicioso queso manchego. Yo lo quiero comprar, pero es demasiado grande para mí. En ese caso, puedo decirle al amable dependiente lo que tienes en el ejemplo 96. Me llevo la mitad del queso. La mitad del queso es una expresión partitiva porque se refiere a una parte de ese objeto. El objeto en cuestión es el queso y evidentemente la parte es la mitad. En las expresiones partitivas siempre vas a encontrar tres elementos. Una expresión que encierra la idea de parte, la preposición de, que funciona como enlace, y un complemento que expresa aquello que se divide. Te doy algunos ejemplos más. El resto del día, dos de mis amigos, el 50% de la humanidad, nada de lo que dice y ninguno de sus amantes. Todos estos ejemplos contienen los tres elementos que acabo de mencionar.
los elementos que expresan la idea de parte pueden ser de lo más variado. Vamos a fijarnos en ellos. El resto, 2, el 50%, nada, ninguno. Todos ellos comparten una noción de cantidad. A veces están formados por una palabra, es el caso de 2, el numeral 2. Otras veces se trata de una secuencia de palabras que puede llegar a ser bastante compleja, como ocurre con el 50%. A veces la cantidad equivale a 0, como les pasa a ninguno o nada. Sí, porque una parte de un conjunto puede equivaler a la nada, al vacío. ¿Y cuáles son los objetos que se dividen en los ejemplos anteriores? Los vas a encontrar siempre a continuación de la preposición de. El día, mis amigos, la humanidad, lo que dice, sus amantes. Cuando yo hablo de 2 de mis amigos, estoy haciendo la operación siguiente. Dentro del conjunto de mis amigos, selecciono una parte que está formada por 2 de mis amigos. Cuando me refiero al 50% de la humanidad, estoy seleccionando una porción dentro del conjunto que formamos los seres humanos. A veces estos objetos son físicos. Podrás tocarlos, medirlos y pesarlos. Otras veces su naturaleza es abstracta. Por ejemplo, lo que dice, en nada de lo que dice. A menudo va a suceder que el complemento introducido por de adelanta su posición. Vamos a volver a la tienda donde estábamos comprando el queso manchego. En el ejemplo, yo le decía al dependiente, me llevo la mitad del queso. Sin embargo, nada me impide pedirlo de esta otra forma. 97. Del queso me llevo la mitad. El complemento que va introducido por de ahora se ha trasladado a la posición inicial del enunciado. Pues bien, la ortografía de la lengua española, edición de 2010, contiene una regla que dice que ese cambio de posición tienes que señalarlo con coma, tal como está en el ejemplo que estás viendo. Si adelanta su posición, pero no se va hasta el principio del todo, sino que se queda en el interior del enunciado, lo voy a aislar con 2 comas, como en 98. Tu hijo del queso se ha llevado la mitad. Esas comas, además, en este caso específico, aportan claridad. Si las elimino, elimina mentalmente las comas de ahí y te vas a dar cuenta de que el lector puede encontrarse con la necesidad de releer eso hasta darse cuenta de que por un lado va el hijo y por otro lado va el queso. Claro, no es fácil tener un hijo con un queso, pero en otros contextos se me ocurre que esto podría dar lugar a interpretaciones delicadas o incluso escabrosas. Hasta aquí he utilizado ejemplos muy sencillos. No obstante, estas construcciones partitivas pueden irse complicando y se nos van a ir complicando en el ejemplo 99. Ninguno de los numerosos amantes que tuvo tras ganar la lotería estuvo a la altura de sus expectativas. Ahora, la expresión partitiva es ninguno de los amantes que tuvo tras ganar la lotería. Todo eso. Es más complicada. En la superficie es más complicada, pero en el fondo la estructura es la misma que has visto en los casos anteriores. El todo que se divide es el conjunto formado por los numerosos amantes que tuvo tras ganar la lotería. Y dentro de ese conjunto, con tantos amantes, seleccionamos una parte. Da la casualidad, qué fatalidad, de que esa parte está vacía. Yo me imagino que esto es porque los amantes de hoy día ya no son como los de antes. La preposición de enlaza lo uno con lo otro. Si adelanto el complemento, lo tengo que separar con una coma, igual que he hecho en los ejemplos anteriores. Me voy a 100. De los numerosos amantes que tuvo tras ganar la lotería, ninguno estuvo a la altura de sus expectativas. Con esto hemos solucionado el caso de las construcciones partitivas. Vamos ahora con el segundo tipo de complementos no verbales que menciona la ortografía de la lengua española, que son las comparaciones. Voy a empezar con un ejemplo en el que todo está en su sitio. Aquí todavía no se nos ha descolocado nada. Ejemplo 101. Mi suegra es más rica que bella. Y aquí tengo una comparación formada por más que. Eso mismo lo puedo expresar de la forma que tienes en 102.
más que bella, mi suegra es rica. El complemento más que bella se ha desplazado a la posición inicial y la regla me manda que ese desplazamiento lo señale con una coma. Voy a presentarte ahora una comparación que se complica un poquito más. Es la que tienes en 103. Mi suegra quiere juguetes complacientes más que amantes. Si me traigo el complemento a la posición inicial, debo señalar ese desplazamiento con una coma, como lo hago en 104. Más que amantes, mi suegra quiere juguetes complacientes. Pero cuidado porque el fascinante mundo de los complementos no termina aquí. Nos queda un nuevo tipo de complemento por descubrir. Pero eso va a ser en el apartado siguiente. Y ahora hago una paradita, miro el chat, que sé que han entrado algunas preguntas antes.